hermanos que están atrás de pantalla. Vamos a hacer una corta oración para empezar. Vamos a estar en el libro de Éxodo 28 y algunos versículos que voy a estar dando. Si están llevando apuntes, pues agarre su libretita para que pueda anotarlos. Amén. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre, por tus bondades, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, día con día, Padre. Te pido que seas tú, Señor, en este día, Padre, orando, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, poderosa, cada uno de tus hijos, Padre, que entren, Padre, a esta enseñanza, Padre. Danos discernimiento, danos revelación en tu bendita palabra, Padre. Que esta palabra, Padre Santo, sea, Padre Santo, llegando a cada uno de tus hijos que están sedientos, hambrientos de tu bendita palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, día con día, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control y seas tú obrando. Te pido que pases carbón encendido por mi boca y que todo lo que salga de mi boca sea de bendición, de edificación para tu pueblo, para tus hijos, Padre, en este tiempo, Padre. No soy nada, Padre Santo, sin ti. Soy solamente tu sierva, Señor, tu vasija, Padre, tu instrumento en esta mañana, Padre. Toma el control en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones de hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana. Vamos a estar hablando acerca de Aarón. Yo sé que algunos ya los conocen y que ya saben quién es Aarón. Aarón, pues, es un siervo del Señor que fue llamado en ese tiempo, pero vamos a hablar un poquito de él. Les voy a dar algunos versículos, a ver si lo están apuntando, hermanos. No se pierdan los apuntes, hermanos. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca de Aarón. Aarón era hijo de Amra y Yocabed, de la tribu de Leví. Está en Éxodo 6, 16, 20. Ok. Era hermano mayor de Moisés y era también hermano de Miriam. Está en Éxodo 7, 7. Yahweh lo nombró portavoz de su hermano Moisés. Yo pienso que sí se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de Moisés, cuando él decía que no puede hablar y que le mande a su hermano o le mande a alguien porque él no puede hablar. Entonces el Señor lo llamó y dijo, ok, Aarón va a ir contigo al frente para que vaya hablando. O sea, era su vocero de Moisés. En Éxodo 28 en adelante, él recibió el sacerdocio. Y de ahí se levanta el sacerdocio arónico. Desde ese momento, desde Éxodo, vamos a leer Éxodo 28. Vamos a leer hasta el 5. Amén. Éxodo 28. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien bellas y esplendor. Instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llamado con el espíritu de sabiduría, que confecciones las vestiduras de Aarón, las cuales los distinguen como sacerdotes apartados para mi servicio. Las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que lo usen cuando me sirvan como sacerdotes. Por lo tanto, dale tela de lino fino, hilo de oro o hilo azul púrpura escarlate.
santo. Y aquí está todo el diseño, que más en todo Éxodo del 28, 29 está cómo confeccionaron, cómo hicieron, cómo diseñaron las vestiduras de Aarón, y tienen un significado poderoso también en las vestiduras de Aarón. El pectoral que lleva aquí las 12 piedritas significa las 12 tribus que llevaba, representando al todo el pueblo. Y iba en el pecho. ¿Por qué iba en el pecho? Porque era parte de su corazón, era su vida. Y él entraba para adentro con toda esa vestidura. Tiene un simbólico poderoso de las vestiduras, pero yo más adelante maybe les doy. Pero vamos a aprender acerca de Aarón en este momento. Sabemos que en ese tiempo, cuando Moisés estaba siendo llamado para que vaya a libertar al pueblo de Israel, él no quería, él se sentía como que no podía y decía que él no puede hablar. Pero el Señor dice que le mandó a llamar, le dijo: ve, Aarón te va a topar en la mitad del desierto, se van a encontrar. Y yo no entendía esa parte, decía, pero ¿cómo que lo va a preparar? Y podemos entender en la palabra esta parte significante que muchas veces nos saltamos de esa parte. Aarón estaba pendiente de la presencia del Señor. Aarón tenía intimidad, porque ningún hombre que no sepa esa parte que vaya a estar parado ahí en el desierto por estar, no, es porque el Señor le habló, el Señor le dijo que vaya y encuentre a Moisés, le dio revelación, le dio discernimiento, le dio entendimiento para que él caminara y se encontrara con su hermano. Entonces en esa parte me doy cuenta que, wow, entonces Aarón sí tenía esa comunión con el Señor. Y le dio la revelación, porque en ese tiempo no existía teléfono, no existía cartas, no existía nada, y tampoco sabía dónde está Moisés. Entonces Aarón dice que caminó hacia el desierto y que se encontró con Moisés. Y puedo ver en esa parte que Aarón tenía intimidad con el Señor, él creía en el Señor, él buscaba de la presencia del Señor. Y en esta parte puedo darme cuenta de muchas cosas, porque no fue llamado por Moisés, sino que ya le eligió el Señor antes de que Moisés le dijera: llama a alguien para que me ayude o manda a alguien para que me ayude. El Señor ya lo había elegido, porque Él ya conoce todos nuestros pensamientos, ya conoce todo lo que vamos a decir, Él ya conoce todo. Entonces ahí en la palabra nos está diciendo esa parte que le mandó, dice, no, el Señor yo le eligió. Y en el 28, en el Éxodo 28 le confirma otra vez y le dice: Aarón va a vestir estas vestiduras, hazla, confecciónalas, diséñalas, ponle tal color, le da todo detallado cómo se tiene que vestir un sacerdote, un Cohen. Pero él no era solamente un sacerdote, era un sumo sacerdote, un Cohen Agadol, que representaba a todo el pueblo, que él entraba en la presencia del Señor y que él tenía que ser santificado para poder entrar ahí, porque si entraba con algo malo, ahí mismo caía muerto. Amén. Y vemos muchas cosas que pasan en la vida de Aarón, porque sí hay una parte de proceso en Aarón que decimos: Aarón hizo de pecar porque apoyó al pueblo cuando hicieron de levantar ese becerro de oro. Pero yo me pongo en esa parte y digo, el pueblo no era un pequeño pueblo, eran muchos, y no eran solamente israelitas. Recuerde que venían con egipcios también, y se mezclaron ahí muchos en la salida de triunfal que le sacó el Señor con esa mano poderosa. Él salió no solamente con israelitas, vinieron muchos más también ahí. Y me pienso que en ese momento, cuando empezaron a hacer el becerro de oro, el pueblo se levantó, se rebeló y estaba enojado, estaba furioso. Y para calmar al pueblo, Aarón tuvo que aceptar esa petición del pueblo, porque no fue idea de Aarón, fue idea del pueblo. Fue esa parte almática de los hombres que quieren ver algo para adorar. Y entonces ahí puedo ver que él tuvo temor, no de Dios, tuvo temor del pueblo, porque en ese tiempo el pueblo, si se manifestaba de una forma brusca, podía haber matado a él y a sus hijos, a su esposa, y él tenía 4 hijos en ese entonces. Entonces podemos ver esa debilidad en Aarón, que él tuvo miedo.
como todos nosotros tenemos miedo. Cuando tú eres llamado, tú tienes miedo. A mí en especial, cuando yo recién me convertí, me mandaban a evangelizar y yo tenía mucho miedo de evangelizar, no sabía ni cómo empezar. Ya nos enseñaban, nos entrenaban para ir a evangelizar un día en el parque. Yo tenía miedo de evangelizar o de hablarle o decirle, o porque pueda que me rechacen o porque pueda que me digan algo. Pero aunque estés preparada, estés listo y digas yo voy a ir, sí te da miedo, temor del rechazo de la gente. Y puedo entender esa parte de Aarón, esa debilidad, porque yo la sentí. Yo no quería evangelizar y me acuerdo que nos mandaban en dos en el parque. Me ponían a alguien que ya sabía evangelizar bien y yo veía cómo ella evangeliza y ahí evangelizábamos las dos. Pero no he evangelizado tanto, pero yo me acuerdo que más participaba en la danza, entonces yo era más como en el centro. Pero sí hay ese miedo cuando tú recién te conviertes y cuando recibes rechazo de la gente. Cuando tú estás llevando la palabra del Señor, tú recibes ese rechazo y te da miedo en hablar, te da miedo en levantarte con autoridad y decir eso. Entonces siento que no era una sola persona, era un pueblo entero y había otras personas que venían juntamente con el pueblo de Israel, venían juntamente con eso. Entonces vemos esta parte de Aarón, de esa debilidad, pero él tuvo que hacerlo por parte del miedo, y eso es un proceso que tuvo que pasar más adelante, porque a pesar de todo yo veo las cualidades y veo las habilidades y veo las cosas que Aarón demuestra en este tiempo. Había intimidad porque el Señor habla a sus hijos, y si él escuchó su voz para que él vaya a encontrarle a Moisés, es que estaba en comunión. Pero todavía no era fortalecida su fe completamente y tenía que pasar un proceso para que él sea ese sacerdote ahí en ese momento, cuando ya fue erigido, cuando ya fue concluido, cuando ya terminó el tabernáculo de Moisés que edificó. Él tuvo que estar listo, preparado por tanto proceso que pasó por el pueblo y por todas las cosas, porque tenían que limpiarse, tenían que librarse de muchas cosas. Y veo esa parte de Aarón, que él escuchó la voz. Él estaba listo. Yo me doy cuenta que él estaba listo. Nadie en ese momento, que no existía ni la Biblia ni nadie que te llevara a eso, que te diga vaya al desierto y ahí se va a encontrar con su hermano y le va a acompañar para que vaya a liberar al pueblo que está ahí en esclavitud. Entonces me doy cuenta que él estaba listo para el llamamiento que le iba a hacer el Señor en ese momento, porque él caminó hacia esto y se encontró con Moisés. Y en las películas, en las novelas, hacen de nombrar a un Aarón enojón y así, pero aquí no le nombra así, Si hubiera sido un hombre que está así enojado, pues no lo hubieras hecho de llamar. Ahí no está nombrando, pero en las novelas, en las películas, tienen que inventar el carácter de una persona, pero nosotros tenemos que confirmarlo en la Biblia. Y aquí está diciendo que él tenía intimidad con el Señor. Él buscaba del Señor. Si es que él no hubiera tenido, no hubiera escuchado y no hubiera entendido el llamado del Señor que le estaba diciendo, ve y acompaña a tu hermano, porque vas a cumplir una misión conjuntamente con tu hermano a libertar al pueblo de Israel. Y él estaba al lado y siempre estaba al lado de Moisés, apoyándole. Eso era un apoyo fuerte para Moisés. Y podemos ver esa debilidad en Aarón, en ese becerro. Y también podemos ver en esa parte de que le sucedió. Pienso que esto fue fuerte para un padre que habla acerca de la muerte de sus hijos. Está en Levítico 10:1. Vamos a leer un poquito de eso. Es muy fuerte esta parte, pero él tuvo que pasar mucho proceso para que pueda, porque él iba a heredar a todo su linaje, a todos los levitas. No era una parte fácil. Ok, vamos a Levíticos 10, del 1 en adelante, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante el lugar un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado.
Como consecuencia, el fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murió ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostrate mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Santo. Después Moisés llamó a Misael y Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan, llévense los cuerpos de sus parientes delante del santuario en el lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los echaron fuera del campamento, tal como Moisés los había mandado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen sus ropas ni dejen despeinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, pueden hacer el duelo a causa. Esta parte es muy fuerte porque entraron en desobediencia a Abiú, Nadab y Abiú. Estaban llevando un incensario que no había mandado el Señor. Y aquí nos quiere decir: no es lo que tú quieres, no es lo como tú me quieras traer, sino es como le complace al Señor recibir esa ofrenda de parte de ti, que sea verdadera y sea sincera, que no sea para que tú te vanaglories. No, la gloria y la honra es solamente del Señor, no de nadie más. Y hay unas palabras fuertes que dice aquí, que dice: demostraré mi santidad. O sea, que quería, al linaje de Leví quería santidad, que sean santos, porque estaban en la presencia del Señor. Y si iban con algo malo, ahí mismo caían muertos. Y no eran las únicas, porque aquí no nombra muchas cosas que ha sucedido al recorrer de todos los sacerdotes, de todas estas generaciones que era de Leví, que levantaban sacerdocio. Habían muchos que morían al entrar al tabernáculo porque estaban en pecado. Y por eso había en sus vestiduras unas campanitas que sonaban cuando entraban al santuario. Y cuando no escuchaban el sonido de las campanitas que estaban en movimiento, ya sabían que él había muerto. Y por eso les amarraba, dice que les amarraba como con una soga a todos los sacerdotes, porque si caían muertos nadie podía entrar ahí. Entonces tenían que, si es que se morían, tenían que jalarlo con esa soga para sacarle del santísimo lugar. Servir el sacerdocio de Leví era algo fuerte. Era necesario esa santidad. Era necesario que se santifiquen, era necesario esa parte. Y aquí en esta parte yo me siento como, porque Moisés le dice, no sé cómo ustedes se sintieran que sus dos hijos al instante mueran y que te digan: tú no puedes llorar, tú no puedes sentirte mal, no puede ver tu dolor el Señor, porque Él se va a enojar contigo si tú haces de llorar por causa de eso, porque es como que tú le estás diciendo que lo que hicieron tus hijos estaba bien y lo que hizo el Señor está mal. Y yo pienso que esa prueba de Aarón y de sus hermanos fueron fuertes, porque tuvieron que aceptar la voluntad del Señor enseguida y tuvieron que no llorar, no sentir, ni siquiera tener dolor, sino aceptar la voluntad de nuestro amado Dios Todopoderoso. Y solo les manda hacer duelo a los otros familiares que no están dentro del sacerdocio. Esta prueba fue muy fuerte para Aarón y para su familia levita. Fue muy fuerte porque no les permitió. Pienso que bueno, a su esposa y a sus otros parientes lloraron, pero ellos le dijo a Moisés: no te rasgues tus vestiduras, o sea, no te sientas mal, no llores, no te deprimas, no puedes ponerte así, porque estás demostrando que ellos tuvieron la razón. Y no, ellos hicieron algo malo y tú tienes que estar al lado de tu padre porque él hizo lo correcto. Esa prueba fue probada, bien probada, Aarón. Y de ahí pienso que él estaba más firme en el Señor. Vio que
para ir a la presencia del Señor, tiene que haber una santidad profunda, por fuera y por dentro, porque él iba a la presencia del Señor. Más adelante él iba a la presencia del Señor y tenían que haber esa santidad profunda. Entonces está pasando un proceso. Ya no escuchó al pueblo, ya no se dejó llevar por sus emociones, porque al principio él se dejó llevar por sus emociones, por lo que dijo el pueblo, y él lo aceptó. Pero aquí es un momento fuerte de su vida, porque eran sus hijos, que dijo: no llores, no te sientas mal, el Señor hizo lo correcto, así que no llores. Sigue adelante y sigue en esta parte sirviéndole al Señor. Y esta prueba para Aarón pienso que era algo poderoso, porque un padre que pierda a sus 2 hijos, no siquiera uno, 2 hijos, es algo fuerte. Y podemos ver esa fortaleza de Aarón y esa firmeza y esa fe y esa confianza, y acepta la voluntad del Señor. En ese momento que recibe la palabra de Moisés, Aarón pienso que se tranquilizó, respiró y siguió creyendo, porque el Señor hizo lo correcto y demostró que tiene que haber santidad en cada uno de los levitas. El otro fuerte que también es presionado, dice creo que está en Levíticos, está en Números 12, que Miriam dice que llega juntamente con Aarón y empiezan a hablar. Pero pienso que la que tuvo más como la cizaña para meter ese chisme o esa crítica, porque Moisés se había casado con una mujer que era de Midian y se llamaba Séfora. Habíamos hablado de eso la otra semana. No era una mujer, ¿cómo se dice? Para no ofender a nadie, porque no tiene nada que ver con eso, pero ella criticó esa parte. Ella viene de una raza morena. Ella era morena, ella era morenita, y ella empezó a criticarle, diciendo muchas cosas de Séfora. Entonces dice que el Señor escuchó y les llamó la atención y les puso ahí, le dijo: no puedes hablar de Moisés, mi siervo. O sea, le defendió a Moisés y le dio lepra solo a Miriam. A Miriam le dio por 7 días, creo que le mandaron fuera del campamento, y eso sirvió también para que tengan un respeto con los levitas, con los hijos del Dios, con los que son llamados de Dios, que haya ese respeto y no haya chisme entre los que son llamados de Dios. Y otra prueba que enaltece y dice es: el pueblo se levantó a criticar a Aarón diciendo que él no fue llamado, que él fue llamado por Moisés y que esto, que este otro. Y podemos ver que él fue llamado por el Señor, y lo confirma déjenme ver dónde está, donde dice que el Señor los llamó y le dijo: vaya y consíganme, ya que está dudando el pueblo, vayan, que cada uno de los sacerdotes busquen una rama y que lo pongan. Y dice que la rama de Aarón floreció, porque cada uno ponían una ramita así, limpia, pero la rama de Aarón hizo hasta de salir hojas y hasta fruto. Era de olivo y salió hasta el olivo y las flores. Esa era la confirmación de que él fue llamado por el Señor. No fue llamado por Moisés, no fue llamado porque él le ocurrió, no, fue llamado desde el principio. Aarón fue llamado por el mismo Dios, y una vez más le demuestra a Aarón que él fue separado para que sea un pueblo santo, un pueblo que le sirva al Señor. Los levitas, desde ahí él hace de heredar el sacerdocio arónico a toda la tribu de Leví. Les separa para el Señor. Ellos no heredaron tierra aquí. Ellos, cada uno de las otras tribus, heredaron toda tierra, ciudades y todo eso, herencia de aquí, o sea, de la tierra física. Ellos no heredaron, porque dijo: ustedes tienen herencia, la herencia es del cielo. Ustedes no van a heredar parte aquí, o sea, un territorio o no van a heredar nada,
porque ustedes me pertenecen, ustedes me sirven. Ustedes no van a heredar una tierra de lo que estaban haciendo, de trabajar, de pelear Josué por todas esas tierras y Moisés por toda la tierra prometida. Ellos no tuvieron herencia física, porque ellos era su herencia era Dios, su herencia era servirle al Señor, glorificar su santo nombre, estar en santidad, buscando día y noche la presencia del Señor. Y el pueblo de Leví en ese rato fue el sacerdocio de Aarón. Desde ahí cambió, porque esa tribu fue separada para el Señor. Y no es una simple cosa que dicen, oh, el Señor los eligió a ellos. No, te está diciendo porque el Señor no solamente llama a uno. Ahí te da a entender que no le llamó solamente a Aarón. No le vio solo a Aarón, él vio a su generación, porque su generación aquí nombra que no se quedó ahí. Hay muchos que no nombran de dónde está su generación, pero la única generación que nombra de generación a generación, a muchas generaciones de sus hijos, los Leví, estaban ahí sirviendo en el sacerdocio. Y aquí podemos ver que la generación de Aarón fue bendecida, fue nombrada, y ese sacerdocio se llevó de generación a generación a generación, o sea, de sus hijos a sus bisnietos, a sus nietos. Es la única que veo más potente de la tribu de Leví, que estaban en pie buscando la santidad del Señor. ¿Y cómo queríamos nosotros una herencia así, que pase de generación a generación el legado de creer en el Señor? Porque la tribu de Leví, desde que Aarón cogió el sacerdocio arónico, era una herencia para las futuras generaciones. Aquí está hablando que no solamente él tenía que santificarse por él o por salvar a su familia, no, era para las generaciones venideras que iba a venir. Y no se quedó en la segunda o en la tercera, no, siguió en muchas generaciones de Leví hasta que hubo una parte que ya detuvo. Pero ahí tuvo como el nombramiento de bastantes. Escuchen, casi todo el Antiguo Testamento se ve que había el sacerdocio Leví levantado en todos los libros. El único que veo que pasó de generación a generación a generación es el pueblo de Leví. ¿Cómo no quisiéramos esa herencia? Y estamos luchando para dar esa herencia a nuestros hijos, que pase de generación a generación, esa herencia de servirle al Señor, de creer al Señor, de santificarse, de buscar de la presencia del Señor, de acudir a Él. Esta parte de Aarón es algo poderosa, porque muchos de los que son llamados a llevar la presencia del Señor, los que están al frente, los que están en el atrio, los que están al frente llevando la palabra, los que están adorando, los que están trayendo esos salmos, ¿ustedes saben que son levitas? Pues déjenme decirle, todos los que buscan y están cuidando la presencia del Señor son levitas. En el Espíritu reciben esa herencia desde Aarón, porque está diciendo, todos cuidan la presencia del Señor. Los sacerdotes eran que cuidan la presencia del Señor, que buscan la presencia del Señor, que llevan la palabra, que instruyen, que están buscando esa santidad constantemente. Y todos los que están al frente, buscando y teniendo esa santidad, los que están al frente son levitas. Bueno, les digo así, pero no les digo, no vayan a confundir, pero en el Espíritu son levitas porque están representando la santidad de los sacerdotes antiguos. Ahora es diferente, pero los que están en el altar son levitas. En este tiempo, los que están adelante, los pastores, los salmistas, los que están al frente adorando, son levitas porque ellos están trayendo la presencia del Señor. Ellos son instrumentos, ellos son esa arca donde la presencia del Señor baja a través de ellos para que se manifieste al pueblo. Esa es la parte que estaba dando la sombra de lo que iba a pasar ahora en la actualidad donde nosotros, porque nosotros somos esa parte de arca.
Nosotros somos ese templo, nosotros somos esa casa donde portamos la presencia del Señor. Ya no es necesario ese sacrificio, ya no es necesario, porque el Señor ocupa un altar que esté limpio, una casa que esté limpia para que baje la presencia del Señor y para que vaya y ministre al pueblo. Yo di esa clase del tabernáculo. El tabernáculo de Moisés y el significado del tabernáculo. El tabernáculo es nuestro amado Mesías, y el tabernáculo para nosotros, como nosotros creyentes, nosotros somos ese tabernáculo. Nosotros somos los portadores de la presencia del Señor. El Señor te usa cuando tú estás dispuesto, abierto, y tú eres ese altar donde baja la presencia del Señor para que sea saliendo esa palabra poderosa al pueblo y ministrando al pueblo. Y tenemos esa herencia de parte de Aarón. Amén. Dice que aquí después dejó a los siguientes hijos. A continuación, a los hijos de Aarón quedaron al frente. Isaacar, quedaron ellos al frente como sumos sacerdotes. Y dice que él murió en el monte de Oret a los años de 123 años de edad. Él se murió. Como podemos encontrarlo en Números 20, 22 al 24. Podemos ver esta parte de Aarón. ¿Qué nos enseña en esta parte de Aarón? Nos enseña su fe. Él tenía fe. En la palabra está diciendo que él fue, o sea, que él creyó lo que le dijo el Señor, porque tuvo que haberle hablado el Señor para que vaya al desierto a encontrar a Moisés y para que pueda ayudarle en todo ese desenlace que sacó al pueblo con mano poderosa el Señor. Él también fue llamado por el Señor, no fue llamado por Moisés, fue llamado por el Señor. Y él era obediente a sus instrucciones. Él aprendió a ser obediente a sus instrucciones del Señor. Y él también lideraba, y podemos encontrarlo en Éxodo 24:14. Él también representa un líder que lideraba a la gente. Podemos ver esa reconfirmación que Aarón fue elegido una vez más. Voy a leer Números 17:8. Saben que muchos de ustedes hacen de leer esta, creo que es donde está, 18, la bendición arónica. 17, vamos a leer la reconfirmación. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dijo, voy a leer desde el 17:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que traigan 12 varas de bandera, uno por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escriban el nombre de cada jefe en su propia vara. Escriba el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de la tribu del patriarca. Coloque las varas en el tabernáculo delante del arca que continúa las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces de la vara del hombre que yo elija saldrá brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluyendo a Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas a la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, que había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, mostró al pueblo. Cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto debe poner fin a las quejas contra mí
y evitar más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera tan siquiera se acerca al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Luego el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario, pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relaciones con los sacerdocios. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti, y tus hijos realizarán los deberes sagrados delante del tabernáculo de pacto. Santo. Aquí una vez más está confirmando que el Señor lo eligió. No eligió Moisés, no eligió el pueblo, lo eligió el Señor desde el principio. Desde el principio le eligió el Señor. Ya había un llamamiento en Aarón, ya había un llamamiento en él. Y aquí le confirmo una vez más para calmar esa murmuración, porque dudaban de Aarón y su llamado. Y muchas veces mucha gente te puede criticar y te puede decir: ay, ella no es una hija de Dios, o ella ni parece esto, o ella no esto que este otro. El Señor te va a levantar y va a levantar tu cara, mostrando que tú eres llamada del Señor y que tú eres elegida, que antes que te haya elegido el pueblo, te haya dicho, te hayan profetizado, el Señor ya te ha elegido antes de que estés en el vientre de tu madre y te ha apartado para que tú traigas esa parte poderosa, porque eres un instrumento aquí en la tierra. Y aquí una vez más está demostrándole al pueblo para que ya deje la murmuración y vea que él realmente, Aarón, fue llamado por el Señor. Y esta parte no solamente la vive él, la vivimos nosotros cada día, porque hay duda, que muchos te señalan o te dicen: oh, no eres esto que está diciendo, no eres esto que está diciendo. Tú ya fuiste elegida. No hables. El Señor va a hablar por ti, y el Señor va a alzar tu cabeza y va a hacerles de ver esa gloria manifestada en ti de parte del Señor, porque el Señor te respalda, el Señor va al frente de ti. Amén. También podemos ver en esta parte en Moisés y Aarón y Hur, él es un intercesor. Aparte de que ayudaba y que estaba pendiente de Moisés, él era un intercesor. Ahí lo demuestra donde él está orando. Moisés está orando en una guerra, está orando Moisés y está alzando sus manos, y en su debilidad humana él se cansa y baja. Dice que baja sus manos, de Moisés baja sus manos, y cuando baja sus manos empieza a perder el ejército de Israel. Entonces dice que Hur y Aarón empiezan a alzar sus manos, y en la demostración de intercesión quiere decir que hay una unión en un solo espíritu, en un solo equipo, con personas que te apoyan en oración para que puedan ganar esa batalla, que están ahora en este tiempo, cuando se unen muchos en intercesión. Ahí en ese tiempo era Moisés, Hur y Aarón. Demuestra esa intercesión, que tiene que haber esa unión, ese apoyo entre hermanos, entre hermanos en la fe, que él dice que alzaron y ayudaron a Moisés a alzar sus manos, y cuando alzaron y ayudaron, el ejército de Israel salió en victoria. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué trae con eso? Aarón era también un intercesor. ¿Y qué nos enseña a través de eso? Que mientras más unidos estemos en oración, esa batalla del hermano, de los hermanos que están pasando, va a ser más fácil pasarla. La intercesión es muy importante. No significa la intercesión que te hagan de obligar. No, la intercesión es que dices: oh, yo siento esa parte. Queremos que salga en victoria ese hermano. Queremos que ellos tengan la victoria. Que salga de esa parte que está pasando, que salga en victoria ese hermano que está ahí enfermo, que salga en victoria, que se sane. Ese apoyo significa interceder. No solamente una, sino más de dos personas que apoyen esa oración, que apoyen esa intercesión del otro hermano, de un hermano que están orando por los demás.
esa unión. Aquí demuestra a Aarón que era algo muy importante, que era un apoyo fuerte para Moisés, para levantar esa intercesión por el pueblo, para que sea salvo y salga en victoria. Aquí nos está enseñando que la intercesión no solamente se trata de uno, se trata del apoyo, de la ayuda del otro, que ven que si ya no avanza en la intercesión, lo ayuda, le ayuda a alzar esa mano para que siga clamando al Señor, le ayuda también le ayuda a alzar la otra mano para que haya ese apoyo y que esa oración llegue ante el Señor y esa victoria del hermano que está pasando, de las peticiones que están nombrando, salga en victoria, salga, esa intercesión sea efectiva. Aquí estamos hablando de la unidad de los miembros de la iglesia, los miembros, o sea, cada uno de nosotros en una unidad en el espíritu de interceder y de orar por los demás y por las necesidades que hay en el pueblo. Aquí nos enseña esa parte de ser intercesores y de trabajar en unión, de ayudar el uno al otro. Él apoyaba mucho a su hermano y era responsable porque él amaba al Señor. A pesar de todo, no solo porque Moisés era su hermano, sino porque lo amaba desde el principio. Él sabía quién era el Dios eterno, porque él no sabía nada de Moisés, y a pesar de eso, él fue a encontrarle a Moisés en el desierto. Y él no se fue porque le dijeron o porque le dio la gana, no. Él fue porque él recibió una revelación del Dios Todopoderoso, diciéndole que tú vas a acompañar a Moisés. No le habló nadie más, no había cartas, no había teléfonos, no había nada, ni TikTok, nada en ese tiempo. El único que era directamente fue el Señor, y le habló a Aarón para que vaya juntamente con Moisés. Y desde ahí, por ser obediente, obtuvo esa parte de que todas sus generaciones venideras, y no la segunda, la tercera, la cuarta, no. Ahí hay más generaciones de levitas que están casi en todos los libros del antiguo pacto, que todavía ejercía el sacerdocio. Entonces esa herencia no solamente fue para él, no lo hizo solamente para él, lo hizo para sus futuras generaciones que le sirvieran al Señor. ¿Y qué nos dice en la palabra? Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para llevar la palabra a las naciones. Y aunque tú digas, nosotros somos yo pienso, ¿no? Pero yo pienso, es mi pensamiento, somos un mix de todas las tribus. No digo somos levitas, somos judíos o somos de otras tribus, no. Nosotros venimos de ahí y heredamos esa parte de sacerdocio, porque buscamos la santidad del Señor, buscamos obedecer, buscamos llevar la presencia y buscamos llevar la palabra al amigo, al hermano, al vecino, y darles esa palabra de salvación. Hay rasgos de nosotros que viene de los levitas y nos dice que somos real sacerdocio. Entonces, muchos que dicen, no, es que no sabemos, es que no somos de ellos, no somos de ellos porque tenemos rasgos, porque creemos primeramente en un Dios verdadero, porque queremos esa santidad, porque buscamos esa santidad, porque estamos adorando, alabando, porque los sacerdotes se acercaban al santo lugar llevando ese incienso. ¿Y el incienso qué significa? Significa alabanza, significa adoración, significa exaltación, significa alabarle, salmos, significa traer esos gorgoritos, significa todo eso. Esa es la parte de incienso del Señor, del olor fragante, para poder traer la presencia del Señor, para poder llegar. Entonces nosotros somos llamados. Y muchos no entendemos esa parte. Dicen, no, solo los levitas se tienen que santificar. No, tú no sabes que tú eres un real sacerdocio. Cuando tú declaras, estás diciendo, eres sacerdocio, real sacerdocio del Dios altísimo, del Dios verdadero. Y a ti te nace adorar. Imagínate, entonces en ti hay una parte en el espíritu que llevas de levita dentro de ti, que estás adorando, que estás alabando y no sabes por qué estás adorando, por qué te gusta adorar y exaltar y traer la presencia del Señor y sentir la presencia del Señor.
Los levitas sentían la presencia del Señor y buscaban la presencia del Señor. Y en este tiempo todos nosotros estamos buscando la presencia del Señor. A través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la intercesión, a través del ayuno. Estamos buscando esa santidad. Y tenemos rasgos de ser levitas llamados para poder ser ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para llevar la palabra a las naciones. Tú no eres una creación creada porque naciste aquí en Latinoamérica, en México, Ecuador, en Honduras, en Guatemala. No, tú eres un real sacerdocio. Y lo dice en su palabra. Y todos declaran, sí, somos un real sacerdocio, nación santa, ok. Y no te das cuenta de lo que te estás diciendo. Eres un levita. Es que yo soy un levita porque yo estoy adorando, yo estoy alabando, yo estoy trayendo la palabra. Porque en ese tiempo los levitas eran los que traían la presencia del Señor. En ese tiempo ellos traían sacrificio. Y ahora en este tiempo nosotros somos los que estamos adorando, los que estamos sacrificando nuestra carne. Entonces nos está dando ese entendimiento que nosotros somos real sacerdocio. Tal vez otros no estén haciendo esa parte, pero crean en el Señor. Pero si hay rasgos levíticos en ti, que eres un sacerdocio santo, hay esa parte fuerte que traes ese aroma fragante, ese sacrificio, esa santidad, que buscas esa santidad. Eres parte de un linaje que ni siquiera te imaginas de dónde vienes, que eres ya parte de ese linaje, que hay rasgos levíticos en ti. Amén. Amén. Hemos aprendido de Aarón en esta mañana porque yo no había hablado de esta parte, y cuando me puse a escudriñar la palabra pude ver que todo lo que había visto en las películas no eran ciertas, que eran pura mentira y inventada para hacer muchas cosas. Aarón era un hombre de fe. Aarón le hablaba al Señor. Y no habla diciendo que él era enojón, porque lo hacen en unas novelas que él era enojón y no era enojón. Ahí no está hablando esa parte. Tal vez los primeros levitas con Jacob, los primeros levitas, y no solamente eran levitas, sino casi todos los hermanos, cuando hicieron de violar a su hermana, Dina, se levantaron, hicieron una parte muy mala, muy fuerte, en contra de esos reyes que causó ese desenvuelto. Y ahí nombran el carácter de los levitas, que eran bruscos, que eran malos, que eran como enojones y que tenían un carácter horrible. Entonces pienso que se basaron en esa parte de los levitas primero, de los hijos de Jacob, a manifestar a los levitas donde que ya pasaron el proceso de esclavitud. Pero Aarón no tenía esa parte, porque estaba siendo ya subyugado, estaba siendo humillado físicamente. Tuvo que haber esa parte para humillar y sacar toda esa maldad que había entrado en el tiempo de Jacob en sus hijos. Pero la parte del proceso de esclavitud fue donde fueron subyugados, donde fueron humillados, donde fue molido Aarón en ese tiempo. Y no vemos las características de como los primeros levitas, los patriarcas, como decir el primero, porque ahí sí hubo una manifestación fuerte, y no solo fueron los levíticos, fueron otros más que se levantaron contra ese reino, no me acuerdo cómo se llama, ese rey que había abusado de Dina, y ellos se levantaron y hicieron como que hacerles una trampa y mataron a todos los hombres de esa ciudad, de ese rey. Y Jacob se arrepintió de todo y estuvo mucho miedo porque hubo sangre derramada. Pero de ese tiempo hasta acá no vemos esa alteración, porque ya hubo esa sujeción, hubo esa esclavitud, hubo que se molieron todas las tribus ahí en Egipto, se molieron porque los humillaron completamente, físicamente. Entonces ahí cuando habla de Aarón no habla de esa manera.
Pienso que se basaron en ese tiempo, pero Aarón no está, porque no hubiera hablado el Señor a alguien que no esté buscando de Él. No lo hubiera hablado, no lo hubiera llamado. Y vemos esta parte de Aarón que tuvo fe y fue obediente desde el principio, desde que le llamó. Él fue obediente, él escuchó la voz del Señor, que camine hacia el desierto a encontrar a Moisés. Él escuchó y fue obediente desde el principio. Cuando Dios estaba con Moisés, él estaba siempre pegadito con Moisés, siempre apoyándolo, siempre juntos, tratando de estar en santidad, buscando, orando, intercediendo juntamente con Moisés. Y puedo ver esa parte que cuando uno es llamado, toda su casa es llamada, porque Moisés lo llamó y llamó a todos, llamó a su hermano. Y Aarón pues hereda esa parte fuerte hasta nosotros, la herencia de los levitas, que sea santificada su sacerdocio arónico. Y muchos estamos leyendo esa palabra que dice, muchos leen esta oración que dice: que Dios te guarde, te bendiga, que resplandezca sobre ti, y toda esa parte que guarde tu entrada y tu salida. Esa es una bendición arónica y es para todos los levitas. Y nosotros lo utilizamos mucho en los viernes, o lo utilizamos para orar por nuestros hijos, para bendecir, porque es una bendición. Pues está dando esa herencia para todos nosotros también en este tiempo. Porque ahora no es Aarón el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ahora se convirtió en nuestro amado Mesías y está ahí en el tabernáculo celestial, sentado a la derecha de nuestro Padre, intercediendo por nosotros. Él es el sumo sacerdote. Él es el que está ahí, pendiente de nosotros. Y por eso nosotros, si somos parte de Él, nosotros somos ese real sacerdocio. Amén. Con esto voy a concluir y le damos gracias al Señor porque podemos aprender de Aarón esa fe, esa ayuda y ese apoyo, esa parte de compromiso de liderar un pueblo juntamente con Moisés. También de pasar todos esos procesos que tuvo que pasar Aarón fueron fuertes. Y también de ver que el pueblo lo rechazaba y a pesar de eso el Señor lo exaltó. Le demostró al pueblo con esa ramita que floreció y hasta hubo fruto. Cuando el pueblo duda de algo, el Señor te respalda y alza tu cabeza en alto. Y vemos ahí esa parte de intercesión, ese apoyo de intercesión. Él nunca dejó a su hermano, él siempre estaba ahí. Y esta parte es de unidad que nos está hablando nosotros. De intercesión significa unidad, unos con los otros, apoyarnos en esa oración para que el pueblo o las necesidades o las peticiones se manifiesten grandemente en el pueblo del Señor. Santo, me salió amén. Voy a dejarlo hasta ahí, que voy a cerrar el live, pero que Dios me los bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Si hay algo nuevo que quiera hacer, esa confesión de fe que el Señor te está llamando, como ese hijo, como esa hija en esta mañana, recuerda que Él está golpeando tu puerta porque quiere visitarte, y no solamente visitarte, sino quiere traer esa parte de decir: tú eres mi hija, yo he dado la vida por ti, yo te amo y quiero estar contigo, quiero guiar tu camino. Si es que quieres hacer esa confesión de fe, te invito a que pongas ahí que digas: yo quiero hacer ese plan de salvación, o yo quiero porque el Señor me ha estado llamando. Recuerda que la declaración es en el ámbito espiritual poderosa, porque el enemigo está acechando y él no quiere que declares que tienes un Salvador y que tienes un Dios todopoderoso, sino él quiere que
te estés callado y que no aceptes el plan de salvación, porque Él quiere seguirte manejando como títere, porque eso es lo que eres cuando estás en el mundo y no has hecho la confesión de fe. El enemigo tiene autoridad de moverte como Él quiera, pero cuando tú declaras esa parte, le estás diciendo que ya no quieres más que estés gobernando en tu casa, lo echas fuera. Y el que reina es nuestro amado Mesías, nuestro amado Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Voy a hacer una oración para cerrar esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre. Te damos gracias por esa palabra, Padre Santo, por esta enseñanza, Padre. Que sea como esa semilla sembrada en tierra fértil, Padre. Que podamos, Padre Santo, seguir creciendo más, Padre. Que haya fruto en abundancia, Padre. Que seas tú, Señor, guardando esa palabra en su mente, en su corazón, Padre. Y no solamente guardada, Padre, sino que podamos vivirla, Padre. Porque tú nos has llamado, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido, para llevar la palabra a las naciones, Padre. Que podamos buscar, Padre Santo, esa santidad. Que nos des las fuerzas necesarias para poder entender al llamado y al propósito de cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser aquí en este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Padre, porque cada día, Padre Santo, tú traes, Padre Santo, esa bendición y esa provisión a cada uno de nosotros. Y te alabamos en esta mañana, te bendecimos tu santo nombre y te alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde, tengan un día muy bendecido en el Señor. Yo voy a abrir, creo que la intercesión del mediodía la voy a mover como para el mediodía o a la 1 de la tarde, pero si alguien puede abrir un live, pues ahí lo vamos a hacer. No puedo abrir ahorita, tengo que hacer algo importante, pero si ustedes abren el live y lo mantienen abierto, maybe hacemos ahí la intercesión. Me dejan saber si abren un live, hermanas. Pero como a la 1:30, a 2, voy a estar abriendo el live para poder orar por las peticiones que ustedes pongan acá. Están invitados todos para poder hacer esa intercesión del mediodía, pero se va a mover para más tarde, no al mediodía, sino a la 1, de 1 a 2 de la tarde. Amén. Que Dios me los bendiga y los guarde, los proteja. Shalom a cada uno de ustedes.